Capítulo 306. Marcus y Thanatos. 2. Punto de vista en tercera persona. Lucian y Medea se giraron al unísono, como coreografiados. Se taparon la boca con fuerza, con los hombros temblando de risa apenas contenida. Tenían los ojos cerrados, sus cuerpos temblando mientras luchaban valientemente por contener los bufidos y las risitas que amenazaban con escapar. Lo último que querían era llamar la atención del dios de la muerte durante una conversación tan delicada, pero lo absurdo de la situación hacía casi imposible contenerse. Mientras tanto, Hades permanecía sentado, rígido, ocultando el rostro tras un pliegue de su regia toga, como si de repente hubiera descubierto algo fascinante en la textura de la tela. Tenía los labios apretados hacia un lado y respiró hondo y pausadamente por la nariz antes de exhalar lentamente, intentando claramente mantener la compostura. A Perséfone no le iba mucho mejor. Tenía los labios tan apretados que palidecían, y sus hombros se contraían de vez en cuando en el esfuerzo por mantener la compostura. Sus mejillas sonrojadas delataban su lucha interna mientras miraba al techo, intentando desesperadamente concentrarse en algo que no fuera la historia que se contaba para no estallar en una carcajada desenfrenada. Marcus, sin embargo, permanecía apartado del resto, en silencio, con la mirada fija en su padre, una mezcla de incredulidad, confusión y una ligera fascinación horrorizada. De todas las cosas que Thanatos podría haber confesado o revelado durante esta conversación, esto ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Lo que realmente desconcertó a Marcus no fue la extraña circunstancia, ni siquiera la improbable vulnerabilidad emocional del dios de la muerte. Fue el simple hecho de que su padre, de alguna manera, hubiera sobrevivido a la situación, la hubiera superado e incluso hubiera logrado crearlo. Parecía irreal. ¿Cómo demonios te recuperaste de eso?, preguntó Marcus, burlándose con incredulidad, cruzándose de brazos mientras miraba a su padre de reojo. Thanatos, imperturbable, respondió con tono mesurado, con el peso del recuerdo en la mirada. Cuando la volví a ver, fue justo cuando fui a recoger el alma de su padre. Sentí pánico, horror, temiendo que pensara que yo lo había orquestado todo. Me costó explicarle que no era culpa mía. Pero en lugar de indignación. Hizo una pausa, sonriendo levemente. Se rió, pero como se ríe alguien cuando está abrumado. Estaba claro, incluso en ese momento, que no me culpaba. Sentí alivio, pero entonces, rompió a llorar. Su risa se desmoronó en dolor y angustia, de esos que habían estado enterrados profundamente y finalmente emergieron. La mirada de Thanatos se suavizó mientras miraba a Marcus, viendo débiles rastros de la mujer que una vez amó grabados en los rasgos de su hijo. Hice lo que ningún dios de la muerte debería hacer. Me quedé. La consolé. No me limité a observar ni a hacerme a un lado, sino que la abracé. Formé parte de ese momento de una forma que no debería. Ese día, rompí más de una de mis palabras. Hizo una nueva pausa. El recuerdo claramente despertó una tormenta de emociones. Tienes que entenderlo, Marcus. Ese día, no solo perdió a su padre, sino a la única familia que le quedaba en el mundo. Estaba completamente sola. Quizás fue compasión. Quizás fue algo más. Pero no podía dejar que soportara ese dolor sola. La dejé ver a su padre una última vez, que se despidieran. Thanatos exhaló, pasándose una mano por la cara antes de continuar. Su padre. Me pidió que me asegurara de que no estuviera sola. Sabía que la dejaba atrás sin nada ni nadie. Volvió a levantar la vista y un destello de orgullo y tristeza cruzó sus ojos. Marcus ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. Ja. Me alegra ver que cumpliste tu palabra. Dijo, con sarcasmo en cada sílaba. No había calidez en su voz, solo amargo resentimiento. Cumplí mi palabra. Respondió Thanatos con voz serena, pero no exenta de emoción. Nunca estuvo sola, Marcus. En realidad, no. Porque desde el momento en que te tuvo, siempre tuvo a alguien. Te convertiste en su mundo. La visitaba cuando podía, me quedaba todo el tiempo que me atrevía. Y entonces. Naciste. Marcus permaneció en silencio unos instantes, con los brazos cruzados. Agradecía, de una forma extraña, comprender finalmente cómo se conocieron sus padres, cómo llegó a ser él. Pero una verdad aún se le escapaba, una pregunta seguía sin respuesta. Eso sigue sin explicar por qué tuviste que alejarte. Dijo con frialdad. Sigo sin entender qué es lo que no entiendo. Thanatos suspiró, con los hombros hundidos mientras se frotaba el puente de la nariz.
Marcus, como ya te dije, a tu madre no le quedaba nadie. Perder a su padre la devastó, pero tu nacimiento le dio una razón para seguir adelante. Te convertiste en su luz en esa oscuridad. Su consuelo. Su mayor alegría. La expresión de Marcus se suavizó a su pesar. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, pero se desvaneció rápidamente al notar la expresión conflictiva en el rostro de su padre. Pero también su mayor preocupación. Dijo Thanatos en voz baja. Marcus parpadeó. ¿Qué quieres decir? No sé si lo entienden del todo todavía. Pero los semidioses rara vez viven mucho tiempo. Explicó Thanatos con suavidad. No porque sus cuerpos sean débiles, ni mucho menos, sino por los constantes peligros que enfrentan. Monstruos. Maldiciones. Guerra. La mayoría de los semidioses no llegan a cumplir 20 años. Marcus asintió lentamente. Sí, lo sé. Dijo con tono firme. Lucian y los demás se aseguraron de que aprendiera todo sobre el mundo sobrenatural al que me adentraba. Le lanzó una mirada a Lucian, quien inmediatamente empezó a frotarse el cuello con furia, con los ojos abiertos como platos. El mensaje era claro. Déjalo ya. Cuando Thanatos se giró para mirar en dirección a Lucian, el niño inmediatamente echó sus manos detrás de su espalda y sonrió como un niño inocente. Thanatos entrecerró los ojos y se burló, con la voz impregnada de frío sarcasmo. Supongo que eres tú a quien tengo que agradecer por encontrar a Marcus y traerlo aquí. Lucian se aclaró la garganta y esbozó una sonrisa forzada y tímida. Por favor, no me mates. Thanatos soltó otra burla, aunque esta tenía un toque de ironía. Lo pensaré. Murmuró, mirando a Lucian con los ojos entrecerrados. Quizás te maldiga. Por favor. Exclamó Lucian sin dudarlo, con una amplia sonrisa desenfadada en su rostro, como la de un niño que recibe el regalo que siempre ha deseado. Estaba esperando esto. Ya terminé de digerir el 99% de mi poción. Solo me falta ese 1%. Y lo he intentado todo. Incluso consulté mi intuición. Por supuesto, la llamada consulta de Lucian con su intuición había sido menos un despertar espiritual y más una espera frustrante, que terminó con él diciéndole que el momento llegaría. Tal vez sea esto, pensó para sí mismo con esperanzada intensidad y con los ojos brillantes. Thanatos lo miró fijamente, completamente desconcertado. Su expresión cambió rápidamente a preocupación al volverse hacia Marcus, con voz baja y monótona. Por favor, elige a tus amigos con más cuidado. Marcus esbozó una sonrisa tensa y tímida y se frotó la nuca. Lucian no es tan malo una vez que lo conoces. No creo querer hacerlo. Dijo Thanatos con franqueza, sacudiendo la cabeza con cierta exasperación. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, cierto. Se enderezó un poco, y su voz volvió a ser seria. Como Lucian ya se encargó de explicar el mundo sobrenatural, supongo que entiendes lo que ocurre cuando un semidios descubre la verdad sobre su herencia. Llama la atención. Una atención no deseada. El tipo de atención que trae peligro y pruebas. Pruebas que todos los semidioses deben afrontar eventualmente. Sí. Asintió Marcus. Lo sé. Pero soy diferente. Siendo tu hijo y todo eso, esas pruebas me mantuvieron a distancia. Thanatos asintió levemente, pero su mirada se oscureció levemente. Sí, es cierto. Tu sangre te protegió. Hasta cierto punto. Pero Fight, tu madre, seguía aterrorizada. Que algunas amenazas se mantuvieran alejadas no significaba que todas lo estuvieran. Vivía cada día con un miedo constante que le roía el corazón. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Tenía miedo de perderte, Marcus. Le aterraba verte caer antes de tener la oportunidad de vivir. La idea de que murieras joven la atormentaba. La habría destruido. En su miedo, incluso empezó a verme como una amenaza. No por nada que hubiera hecho, sino por lo que representaba. La otra mitad de tu existencia. La mitad sobrenatural. La voz de Thanatos se redujo a un murmullo silencioso, impregnado de arrepentimiento. La atmósfera se densificó con una tensión solemne. Para ella, la única manera de protegerte era aislarte de esa parte de ti. De mí. Creía que, para tener la oportunidad de una vida larga y tranquila, necesitabas separarte de todo lo relacionado con ella. Incluso de tu padre. Marcus se quedó quieto, con la expresión tensa a cada palabra.
Lo que oía no solo le dolía, sino que le destrozaba por dentro. Fue la primera vez que ella y yo peleamos de verdad. Dijo Thanatos, con la voz distante, cargada de recuerdos. Una discusión amarga y profunda. Y lo peor, no me defendí mucho. En realidad, no. Porque era débil ante ella. Quizás debería haber luchado más para formar parte de tu vida. Quizás debería haber desafiado sus deseos. Suspiró, bajando la mirada al suelo. Pero lo hecho está. Thanatos volvió a mirar a su hijo con una mirada firme y llena de silenciosa tristeza. Llegamos a un acuerdo. No me rebelaría ante ti. No tendría contacto ni interferencia. A menos que ella falleciera, o que ya hubieras seguido tu camino mortal hasta su fin natural. Solo entonces podría presentarme, para contarte todo. Para decirte la verdad. Su mirada se dirigió de nuevo a Lucian, con una mirada penetrante y recelosa. Pero las parcas tienen un extraño sentido del humor. No vine a buscarte, Marcus. Tú viniste a buscarme a mí. A Marcus se le cortó la respiración. Se quedó paralizado, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones lentas e irregulares mientras la verdad se abría paso lentamente en su mente. Entreabrió los labios y escapó un suave susurro aturdido. No. Murmuró. No puede ser. Mi mamá. No lo haría. Nunca lo haría. Bajó la mirada al suelo, con los puños apretándose lentamente a los costados. Sintió que todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Capítulo 307. Marcus y Thanatos. Fin. Punto de vista en tercera persona. Espera. Para. No. Marcus retrocedió, sacudiendo la cabeza con incredulidad y alzando la voz con pánico. Eso no puede ser verdad. Simplemente no puede ser. Se agarró la cabeza, clavándose los dedos en el cuero cabelludo como si intentara arrancarle la verdad que acababa de oír. Todo su cuerpo temblaba de rabia y confusión mientras miraba a Thanatos con ojos ardientes. Mientes. Gritó Marcus, señalándolo con un dedo tembloroso. Mientes claramente. Solo intentas arruinar lo que tengo con mi madre. Su voz se quebró a medida que el resentimiento salió a la superficie. Te veo a través de ti. Estás celoso y amargado. Porque me eligió a mí en vez de a ti. Porque ni ella ni yo te necesitamos. Así que ahora intentas interponerte con una mentira asquerosa sobre ella. Bueno, noticia de última hora. No me la creo. Marcus. Lucian avanzó con cuidado, intentando poner una mano tranquilizadora sobre el hombro de Marcus. Pero Marcus lo apartó de un manotazo, con la voz cargada de veneno. No me toques. Su respiración se volvió errática mientras despotricaba, con una emoción cruda desbordando en cada palabra. ¿En serio esperas que crea eso? ¿Que por un futuro hipotético, por un miedo que quizá ni siquiera se haga realidad, nos arrastró al infierno? Todas esas noches de frío, todos esos días de hambre y sufrimiento. Todo fue solo por eso. Thanatos no se inmutó. Su tono permaneció sereno, pero su expresión reflejaba dolor. ¿Así que así lo ves? Preguntó en voz baja. ¿Que tu madre es solo una mujer irracional que te hizo pasar apuros sin motivo? ¿De verdad así es como la ves ahora? Marcus abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Apretó la mandíbula y luego la volvió a aflojar. Es que... no sé cómo sentirme. Admitió con voz temblorosa. Todo lo que pasamos, todo por lo que te odié, parece que fue en vano. Como si hubiéramos sufrido en vano. La voz de Thanatos bajó un poco, suave pero penetrante. Dime, Marcus, ¿le guardas rencor? ¿Le guardas rencor a tu madre? Marcus bajó la mirada, con el ceño fruncido. Le temblaban los puños a los costados. Siguió un largo silencio. Finalmente, exhaló temblorosamente y cerró los ojos. No. Susurró. Estoy enojado. Estoy frustrado, y sí, quizá un poco resentido. Pero sigue siendo mi madre. Nunca podría odiarla. Thanatos asintió levemente y una leve sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Bien. Dijo. Porque se sacrificó demasiado para que la odies ahora. Cada momento de dolor que sentiste, ella también lo sintió. Atravesó ese frío, ese hambre, esa desesperación contigo. Habría atravesado el fuego con tal de darte un poco más de vida. Renunció a su propia felicidad, a su seguridad, a su futuro, todo por ti. Marcus apartó la mirada y murmuró, está bien, ya lo entiendo.
Pero Thanatos continuó con voz suave. Y todo lo que pasaste no fue insignificante. A menos que elijas verlo así. Lo que pasaste te enseñó mucho. Te ha convertido en la persona que eres hoy, en el chico amable, cariñoso, modesto, fuerte y que ha aprendido a superar la adversidad. Y eso, para mí, no es nada. Marcus lo fulminó con la mirada, con la irritación volviendo a su voz. ¿Cómo demonios lo sabes? En realidad no sabes nada de mí. Pero yo sí. Dijo Thanatos simplemente. Dio un paso cauteloso hacia adelante, extendiendo la mano. Puedo verlo. Los ojos, Marcus. Son las ventanas del alma. ¿Y los tuyos? Me dicen todo lo que necesito saber sobre ti. El rostro de Marcus se sonrojó repentinamente, no de ira, sino de vergüenza. Se giró con un gruñido, apartando de nuevo la mano de Thanatos. ¿Dónde estaban esos versos poéticos cuando intentabas ligar con mi madre? Murmuró, entrecerrando los ojos. Créeme, funcionarían mucho mejor con una mujer que con tu propio hijo. Thanatos soltó una risa sorprendida, la primera sincera en mucho tiempo. ¿Lo harían, no? Dijo, rascándose el cuello tímidamente. La verdad es que, cuando se trata de tu madre, soy un manojo de nervios. La mitad del tiempo apenas puedo hablar con claridad. Termino ahí parado como un tonto. ¿Y tú? Preguntó Marcus, con un tono más suave, casi vacilante, mientras miraba a Thanatos con curiosidad en sus ojos cansados. Thanatos ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y yo qué? Marcus esbozó una leve sonrisa incómoda. ¿No le guardas rencor a mi madre? O sea, te eliminó de nuestras vidas. De repente. Eso debió doler. No me imagino que se sintiera bien. Ya no había acusación en su voz, solo el cansancio de un chico cansado de aferrarse a tanta ira. Cansado de culpar, pelear, adivinar. Ni siquiera sabía si quería seguir enfadado con Thanatos. Pero lo que lo tensó fue la expresión que cruzó el rostro de Thanatos. Una sonrisa suave y cariñosa, no forzada ni defensiva. Simplemente genuina. Jamás podría odiar a tu madre, Marcus. Dijo Thanatos con calma. Cuando amas de verdad a alguien, lo amas por completo. Su belleza, sus defectos. Todo. Tu madre no era perfecta, pero precisamente por eso la amé. Eso fue lo que la hizo real para mí. Lo que llevo en mi corazón no es resentimiento. Es arrepentimiento. Su voz se apagó levemente, y Marcus vio algo en los ojos de su padre que no había estado allí antes. Profunda vergüenza y arrepentimiento. Un dolor silencioso que claramente lo había acompañado durante mucho, mucho tiempo. Lamento no haber luchado con más fuerza. Lamento haberlos dejado ir sin ir a buscarlos. Lamento no haber estado ahí, especialmente cuando más me necesitaban. La mirada de Thanatos no vaciló mientras miraba a Marcus a los ojos, con voz firme y sincera. Estoy cansado de ahogarme en ese arrepentimiento. Cansado de mirar atrás y preguntarme qué habría sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Puede que sea demasiado tarde para arreglar el pasado, pero no es demasiado tarde para intentarlo ahora. Dio un paso adelante, lentamente, con la voz más baja, pero no menos intensa. Marcus, quiero tener una relación real contigo. Una relación de verdad. Una que no se base en el silencio, la culpa ni la evasión. Quiero la oportunidad de ser el padre que estoy destinado a ser. Marcus separó los labios para responder, pero Thanatos levantó una mano suavemente. Por favor, déjame terminar. Dijo. Sé que no merezco el perdón. Todavía no. Sería una lástima esperarlo así como así. Por eso no quiero que me lo des. Quiero ganármelo. Sé que no podemos recuperar los años perdidos, pero tal vez, solo tal vez, podamos construir algo en el tiempo que aún nos queda. Así que, ¿me permitirías intentarlo? La pregunta quedó en el aire. Marcus lo miró fijamente. Pensativo. En silencio. El silencio que siguió no fue incómodo, sino más bien expectante. Finalmente cerró los ojos y exhaló profundamente. Luego habló. Lo siento. Dijo Marcus. Pero sigo sin poder aceptarlo. Thanatos miró hacia abajo y un destello de decepción emergió en su rostro. Ya veo. Lo siento. Pero esta vez Marcus levantó la mano y lo interrumpió. Todavía no, al menos. Dijo, corrigiéndose. Todo esto es muy nuevo para mí. Y está muy crudo. Aún no he tenido tiempo de procesarlo todo.
He pasado tanto tiempo sintiéndome de una manera, y ahora todo está patas arriba. No sé qué hacer con esto. Volvió a mirar a Thanatos a los ojos, y esta vez, la ira había desaparecido. Solo quedaba la honestidad. Todavía estoy tratando de comprender cómo me siento. Necesito tiempo para procesarlo. Para descubrir si puedo perdonarte y si finalmente puedo dejar atrás esta amargura. Thanatos asintió lentamente, sin discutir ni presionar. Solo escuchaba. Lo entiendo. Dijo con silenciosa aceptación. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo que te ayude a encontrar la paz, lo respetaré. Marcus asintió. Antes de tomar una decisión, quiero hablar con mi mamá. Hay cosas que necesito escuchar de ella. Preguntas que solo ella puede responder. Thanatos asintió levemente, y una suave sonrisa regresó a su rostro. Entonces deberías. Y cuando estés listo, estaré aquí esperando. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión entre ellos. No había perdón total. No había reconciliación. Pero sí un paso. Y a veces, un solo paso era suficiente para comenzar un viaje. Capítulo 308. La escuela termina temprano. Punto de vista en tercera persona. Lucian estaba sentado en clase, encorvado sobre su escritorio, con los labios fruncidos en un leve aburrimiento mientras sostenía un lápiz sobre ellos. Sin embargo, su mirada estaba distante, desenfocada y sumida en pensamientos. Su mente no estaba en la lección que la señora Ferguson estaba repasando. Todavía estaba dándole vueltas a lo que había sucedido ayer, el tan esperado encuentro de Marcus con Thanatos. El encuentro claramente había marcado a Marcus, aunque había ocultado la mayoría de sus emociones tras una apariencia fría y serena. Lucian había sido el único al que Marcus había llevado, una decisión comprensible en retrospectiva. Cuando Annabeth, Talia y Bianca se enteraron, se sintieron claramente decepcionadas por haberse perdido el trascendental evento. Pero al final, respetaron la decisión de Marcus de que solo quería a Lucian allí, y punto. Cuando ambos regresaron, el grupo los recibió con una mezcla de curiosidad y calidez. Marcus recibió merecidas palmaditas en la espalda y palabras de aliento. Todos reconocieron el coraje que debió haber requerido para enfrentarse al dios de la muerte, incluso tratándose de su propio padre. Aunque Marcus le restó importancia, Lucian notó cómo sus hombros se relajaron ligeramente ante el elogio. Significaba algo para él, aunque no lo admitiera en voz alta. Ahora, mientras el sol de junio se filtraba tenuemente por las ventanas de las aulas, anunciando el fin del curso escolar, Lucian se balanceaba bajo el escritorio. Marcus había mencionado que estaba esperando a que comenzara oficialmente el verano antes de confrontar a su madre sobre las verdades que había aprendido. Hasta entonces, no quedaba más remedio que esperar. O eso creía Luciano. De repente, una extraña sensación lo invadió como agua helada derramándose por la columna. Su cuerpo se paralizó en seco y abrió los ojos de par en par, alarmado. Sin previo aviso, empujó su silla hacia atrás con violencia. Las patas metálicas chirriaron contra el suelo de baldosas con un sonido agudo y chirriante que recorrió toda la clase. El repentino ruido interrumpió a la señora Ferguson a media frase, y toda la clase se giró hacia él. La señora Ferguson cerró los ojos y exhaló con fuerza, frotándose las sienes con irritación. Lucian. Dijo con tono tenso. Sé que el año escolar casi termina, pero eso no significa que tú puedas. Se detuvo bruscamente al ver bien el rostro de Lucian. Su expresión estaba llena de aturdimiento e incredulidad. Su mirada distante, como si viera algo que nadie más podía ver. ¿Lucian? Preguntó con voz insegura. Pero Lucian no la oyó. Solo oía el agudo y resonante sonido de cristales rotos que resonaba en su mente. La barrera que protege el campamento. Se ha roto. Lucian parpadeó, saliendo de su trance al comprender la gravedad de la situación. Miró a su alrededor y notó que todos lo miraban como si hubiera perdido la cabeza. Bueno, casi todos. Bianca y Annabeth, sentadas al fondo, lo observaban con visible preocupación. Chasqueando la lengua con frustración, Lucian cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, un tenue brillo los recorrió como la luz de la luna. La señora Ferguson retrocedió un paso, sobresaltada. Antes de que pudiera pronunciar palabra, Lucian se le adelantó. Su voz cambió, imbuida de un poder sobrenatural que pareció resonar a través de las paredes del aula, etérea, resonante, imposible de ignorar. Duerme. Ordenó, desatando su encanto. ¿Qué?
murmuró la señora Ferguson, confundida. Sus párpados se cerraron, su cuerpo se desplomó y, en cuestión de segundos, se desplomó en el suelo, inconsciente. Al resto de la clase no le fue mejor. Los estudiantes comenzaron a caer víctimas del hechizo. Algunos se desplomaban sobre sus escritorios, otros se inclinaban hacia atrás con la cabeza inclinada hacia el techo. Un profundo silencio invadió la sala. Annabeth se levantó de inmediato, con el rostro tenso por la preocupación. «Lucian, ¿qué pasa? ¿Por qué los pusiste a todos a dormir?» Lucian se giró hacia ella con expresión sombría. «Es el campamento. Está bajo ataque. Alguien logró atravesar las barreras protectoras que instalé». ¿Qué? Bianca y Annabeth jadearon al unísono, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «Lo sé», murmuró Lucian, frustrado. «Incluso reforcé la barrera antes de irnos del campamento el verano pasado. No debería haber sido posible. Y aún así, de alguna manera, lograron pasar». Las parcas, envueltas en su mística habitual, observaron en silencio por un momento antes de que la Chessis ofreciera una pequeña sonrisa. «Entonces será mejor que te vayas», dijo con dulzura. «No es momento de perder el tiempo». Lucian los miró a los ojos, pero no dijo nada. No había tiempo para conversar. «Voy a buscar a Thalia», dijo Annabeth rápidamente. «Como podemos teletransportarnos, nos encontraremos en el campamento». «Voy a buscar a Nico», añadió Bianca sin dudarlo. Lucian asintió. «Voy a buscar a Marcus. Le vendría bien la experiencia, aunque no le guste». Sin decir otra palabra, los tres salieron corriendo del aula, desapareciendo en diferentes direcciones. Lucian se detuvo en la puerta, con la mano agarrando el marco mientras miraba hacia atrás a las parcas, aún sentadas, que lo observaban con expresiones ilegibles. «¿Puedo dejarles la limpieza a ustedes?», preguntó, mientras se daba la vuelta para irse. «Claro. Adelante, lo tenemos cubierto», dijo Chloe con una sonrisa radiante, mostrándole 2 pulgares arriba con entusiasmo. Lucian asintió en señal de gratitud antes de desaparecer por el pasillo. Al desvanecerse el sonido de sus pasos, Chloe suspiró con nostalgia. «Y así empieza». «Desafortunadamente, sí», murmuró la Chessis con voz preocupada. «Debo admitirlo», añadió Atropos con una sonrisa cansada. «Hay algo extrañamente poético en todo esto». «¿Deberíamos ponerle un nombre?», preguntó la Chessis tras una pausa. «¿No sería un poco irrespetuoso?», respondió Atropos vacilante. «Considerando el dolor y el sufrimiento que Lucian está a punto de soportar». Chloe negó con la cabeza, con un tono ligero pero sincero. «Yo digo que le pongamos nombre. Todos los cuentos legendarios tienen nombre. Les da peso, significado. Legado». Tras pensarlo un momento, sonrió y dijo: «Lo llamaremos el cuento del caballero maldito». La Chessis arqueó una ceja. «Un poco obvio, ¿no crees?». «Quizás», dijo Chloe, encogiéndose de hombros. «Pero sí que lo entiendo». «Estoy de acuerdo», dijo Atropos con un suspiro. «Dejémoslo así, pues. Y que el viaje de Lucian valga la pena». Los tres asintieron solemnemente, sus miradas se detuvieron en la puerta vacía mucho después de que Lucian se hubiera ido. Lucian y Marcus se movían velozmente entre las sombras, viajando en un silencio inquietante mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba. El poder de viajar por las sombras los mantenía ocultos, pero no podía acallar los pensamientos que atravesaban la mente de Marcus. «¿En serio?», preguntó Marcus, mirando a Lucian mientras surcaban el vacío entre los lugares. «¿Me vas a llevar a esta batalla? ¿Estoy siquiera listo para algo tan grande?». Lucian se burló sin detenerse. «Literalmente te enfrentaste al mismísimo dios de la muerte. ¿A qué te queda exactamente que temer?». Marcus abrió la boca para responder, pero se detuvo al darse cuenta de que Lucian tenía razón. «Supongo que es justo», murmuró con una risita, aunque los nervios aún se reflejaban en su voz. En cuestión de instantes, ambos sintieron el cambio de presión, señal de que alguien más se dirigía hacia el mismo destino. La presencia de Annabeth era inconfundible. Se deslizaba por el aire, llevada por Nox. Acuñada en sus brazos, Thalia, con el ceño fruncido y las manos brillando con energía estática, lista para la lucha. Lucian miró hacia las densas nubes que se arremolinaban sobre las copas de los árboles.
Ya llegamos. Dijo. Todos arriba. Con un impulso de voluntad, Lucian se elevó a través del último velo de sombras, seguido de cerca por Marcus, Annabeth, Talia y Nox. Surgieron del suelo cerca de la cima de la colina que dominaba el campamento mestizo, y en el momento en que emergieron, todo se detuvo de forma aterradora. Las sombras a sus pies se retorcían y se contorsionaban violentamente como si reaccionaran al caos que se extendía ante ellos. Todos se quedaron quietos, con los ojos abiertos y los rostros pálidos. Ante ellos, el otrora vibrante santuario del campamento mestizo estaba siendo consumido por el horror. Las llamas rugían desde lo alto de las cabañas y de los árboles, tiñendo el cielo de tonos rojizos y negros. Gruesas columnas de humo se elevaban hacia el cielo, ocultando el sol. Gritos resonaban por todo el campamento, algunos llenos de rabia, otros de terror. Una cacofonía inquietante de agonía. Los ojos de Lucian recorrieron el paisaje y luego se quedó congelado. No. Suspiró con voz temblorosa. Su rostro se contrajo de incredulidad, mientras el horror se le abría paso en el pecho. Su peor temor se había hecho realidad. Por todo el campamento, monstruosas criaturas grotescas y torpes se arrastraban entre árboles en llamas y edificios destrozados. Eran un desastre en todos los sentidos. Antinaturales y enloquecedores de contemplar. Algunas eran de un tamaño titánico, elevándose sobre las cabañas como gigantes, con extremidades distendidas que se doblaban en demasiadas articulaciones. Otras tenían zarcillos retorcidos o espolones óseos dentados que brotaban de sus torsos. Su carne se movía como un líquido, revelando demasiados ojos. O demasiadas bocas. Una de las bestias lanzó un grito gutural, y Marcus se arrodilló, tapándose los oídos. No era solo ruido, era locura, un sonido que desgarraba la mente y amenazaba con destrozar el alma. Otras criaturas se retorcían con extremidades que les crecían en lugares imposibles. Manos en el pecho, espinas que les recorrían los brazos, bocas que se extendían por la espalda y gemían con cada movimiento. Algunas incluso parecían reír, no de alegría, sino con el júbilo delirante de algo que ya no estaba en sus cabales. Lucian se quedó mirando fijamente, la rabia se mezcló con el miedo cuando la comprensión lo golpeó como una daga en el corazón. Les dieron las pociones. Susurró, apretando los puños. Esos cabrones usaron las pociones con ellos. Capítulo 309. Batalla en el campamento. 1. Punto de vista en tercera persona. Lucian dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados y el puño apretado, mientras la furia irradiaba por cada fibra de su ser. Su cuerpo empezó a brillar, su piel se oscureció gradualmente. Talia. Gruñó, con la voz cargada de poder. Dejo en tus manos apagar el fuego. Annabeth, Marcus, tú estás conmigo. Mientras hablaba, el cabello de Lucian comenzó a erizarse con la energía que lo rodeaba. Su tez se oscureció de forma antinatural, adquiriendo un hermoso bronceado, mientras que su cabello, antes negro, perdió todo su color y se tornó de un blanco etéreo. Se agarró el cuello de la camisa y se la arrancó con un movimiento rápido. Tatuajes carmesí le cubrían la piel. El aire a su alrededor se volvió pesado. Sus ojos se abrieron de golpe, ya no rojos, sino de oro puro fundido. Todo su cuerpo irradiaba una luz sobrenatural, una fusión de escarlata y oro brillante que danzaba sobre su figura. Intenta incapacitarlos. Puede que ahora parezcan monstruos, pero en su interior siguen siendo humanos. Aún hay una posibilidad de que podamos devolverlos a la luz. Ordenó, con un tono y una cadencia que pasaron de la autoridad a la arrogancia. Entonces, sin previo aviso, Lucian dio un paso adelante y, en ese instante, su cuerpo se desintegró en 1000 partículas brillantes de luz. Los fragmentos luminosos se dispersaron y surcaron el aire como una lluvia de meteoritos, cayendo al caos. Annabeth no dudó. Aelarius, es hora de vestirse. Murmuró con voz tranquila y resuelta. Metiendo la mano bajo la camisa, sacó un colgante con forma de búho de bronce. Los ojos del búho, antes cerrados, se abrieron de golpe, brillando con fiereza, antes de que el colgante explotara en un chorro de metal líquido consciente. La aleación la envolvió, envolviéndola por completo antes de solidificarse en una radiante armadura de valquiria. Alas de bronce dorado se desplegaron desde su espalda con un agudo siseo metálico, y en sus manos, 2 espadas cortas y curvas cobraron vida. Sus ojos plateados brillaron a través de las rendijas de su yelmo, afilados e intrépidos. Marcus permaneció junto a ella, silencioso como una sombra.
Cruzó los brazos y, en un estallido de luz negra, 2 hoces se encendieron en sus palmas. Sus tatuajes se convirtieron en brasas al blandir las espadas, desprendiendo chispas del choque. Sin decir palabra, él y Annabeth se lanzaron hacia el cielo, con sus alas cortando el aire mientras perseguían el rastro brillante de Lucian. Mientras tanto, Thalía permaneció inmóvil. Exhaló lentamente y cerró los ojos, dejando que el caos se disipara mientras una aura tranquila de azul y verde envolvía su cuerpo como una segunda piel. La estática eléctrica le lamía las yemas de los dedos mientras flotaba suavemente sobre la tierra, ingrávida, serena. El viento respondió a su llamado, arremolinándose a su alrededor con creciente intensidad. Su chaqueta de cuero ondeaba tras ella, ondeando como una bandera, y su cabello, que le llegaba hasta los hombros, le azotaba el rostro. Entonces sus ojos se abrieron de golpe. Eran 2 océanos gemelos de electricidad pura, crepitando con zarcillos de relámpagos que escapaban de las comisuras. Levantó los brazos hacia el cielo, con los dedos bien abiertos, como si dirigiera una orquesta de tormentas. El viento aullaba. Con movimientos deliberados y precisos, comenzó a girar sus manos, y las nubes sobre su cabeza empezaron a moverse, bailando a su orden. Giraban en círculos y se retorcían, formando un vórtice en espiral, un colosal ciclón blanco que se cernía sobre el campamento. El sol desapareció tras la creciente masa, sumiendo el campo de batalla en un crepúsculo tenue y ominoso. Rayos brotaron de sus palmas, disparándose hacia el centro de las nubes arremolinadas. El dosel, que antes era blanco, comenzó a tornarse gris, luego a un negro amenazante. Un trueno rugió en el cielo. Una sola gota de lluvia besó la mejilla de Thalía y se deslizó lentamente por su piel. Entonces los cielos se abrieron. Un aguacero torrencial cayó con fuerza, empapando la tierra y apagando las llamas. Al principio, los semidioses se quedaron paralizados, incrédulos. Algunos yacían en el suelo, aturdidos y magullados por el caos reinante. Otros estaban en plena batalla, con las espadas desenvainadas y la respiración entrecortada. Sin embargo, todas las miradas se dirigieron al cielo. Sobre ellos, una ominosa tormenta se agitaba con fuerza sobrenatural, oscuras y tormentosas nubes se enroscaban. La luz se atenuó, proyectando sombras inquietantes sobre el campo de batalla. Entonces, un destello de bronce dorado cruzó el cielo. Annabeth descendió con fuerza, volando con gracia sobre el toro mecánico que embestía. Sus alas atravesaron el metal y el barro con un movimiento limpio y decidido. Chispas y fluido brotaron de su núcleo mientras se desmoronaba ante un semidios con los ojos abiertos. Annabeth aterrizó suavemente desde el aire, con sus ojos plateados brillando bajo su casco. No apartes la vista del enemigo. Mantén la concentración. Ladró, con una voz aguda y autoritaria que sacó al aturdido semidios de su estupor. Ah, Annabeth. Jadeó la chica, con la voz quebrada por la incredulidad. La esperanza la invadió como un reguero de pólvora. Entonces eso significa que Thalía y Lucian también están aquí. Estamos a salvo. Antes de que las palabras terminaran de resonar, una mancha negra atravesó el cielo como una estrella fugaz. Marcus descendió con violenta gracia, apuntando a una abominación grotesca e imponente. Una masa retorcida de extremidades y huesos, que sostenía a múltiples semidioses en sus grotescas manos. La criatura trajo a un semidios aterrorizado, vestido con una armadura griega agrietada, hacia sus fauces abiertas y llenas de colmillos. En un instante, Marcus se abalanzó. Sus alas cortaron la lluvia, con la mirada fija en su objetivo. Con precisión sincronizada, atravesó el brazo del monstruo con una hoz, seccionando la extremidad en un geyser de sangre negra. Atrapó al semidios que caía con su brazo libre y giró en el aire, aterrizándolo sano y salvo en el suelo antes de despegar de nuevo con un solo movimiento fluido. Galimatías ininteligible. Gritó la criatura, si es que podía llamarse grito. Chilló en un idioma inhumano, un coro de sonidos discordantes que desgarraron las mentes de quienes lo oyeron. Los semidioses cercanos, en particular los de la cabaña de Ares, gritaron y soltaron sus armas, agarrándose la cabeza. Marcus hizo una mueca, con un zumbido en los oídos mientras el sonido lo desgarraba hasta el límite de su cordura. Pero no se detuvo. Se mordió el labio, con la sangre corriéndole por la barbilla, y se lanzó hacia arriba con un aleteo. Voló con precisión quirúrgica, atravesó el grueso cuello de la criatura, con la profundidad justa para silenciarla.
La bestia se atragantó, su grito se interrumpió al salpicar sangre de su destrozada laringe. Se tambaleó, desorientada, dando zarpazos salvajes en el aire. Pero Marcus ya se había ido. Como una mancha borrosa en la tormenta, se movía más rápido de lo que la vista podía seguir, serpenteando entre sus extremidades agitadas. Cada paso dejaba a la abominación más destrozada, más indefensa. Las extremidades caían al suelo con golpes húmedos y repugnantes. Bailó bajo la lluvia, dando vueltas en espiral en el aire como una guadaña en vuelo, hasta que finalmente solo quedó un torso. Entonces, con un rugido atronador y un último impulso de velocidad, Marcus plegó las alas con fuerza y se estrelló contra el pecho de la criatura con toda la fuerza que pudo reunir. El impacto la hizo retroceder a toda velocidad, estrellándose contra la tierra con un estruendo sísmico. El lodo y el agua de lluvia salieron disparados del lugar del impacto en todas direcciones, empapando el campo. Marcus aterrizó en la tierra llena de cráteres, hundiendo ligeramente las botas en la tierra húmeda. Exhaló temblorosamente, mientras la lluvia le resbalaba por la frente al bajar las hoces. «Lo tengo todo bajo control», murmuró para sí mismo, con la voz temblorosa pero serena con cada palabra. «Lo tengo todo bajo control». Detrás de él, uno de los semidioses de Ares se acercó con cautela, con su arma aún levantada y los ojos llenos de sospecha a pesar de lo que acababa de presenciar. «Tú», dijo el niño, respirando con dificultad. «¿Quién eres? Nunca te habíamos visto por el campamento». Marcus miró por encima del hombro y se giró por completo para encararlo. Soltó una carcajada, haciendo girar las hoces en las manos con desenfado, a pesar de la adrenalina que aún lo recorría. Cierto. Dijo, con una sonrisa burlancia. No lo habrías hecho. Es la primera vez que entro en el campamento. El hijo de Ares se tensó ligeramente, todavía inseguro. En cuanto a quién soy. La sonrisa de Marcus se ensanchó al levantar sus espadas y apoyarlas sobre sus hombros. Sus ojos brillaban con orgullo y picardía. Puedes llamarme Marcus. Soy el teniente de Lucian. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.